Y vamos a ver ahora las lesiones de la mano. ¿Okay? Vamos con las lesiones de la manito. La mano se divide en, ustedes saben, ahí está, en carpo. Aquí dice lesiones del carpo, pero en general son lesiones de la mano, ¿ya? Pero de anatomía, recuerden que la mano tiene esta zona, la zona de los huesitos morados, que es el carpo. Eso lo saben de anatomía, pero si no, igual se lo recuerdo un poquito. Luego viene el metacarpo, que están acá de color crema, color hueso. Luego vienen las falanges. Falanges proximales, falanges medias y falanges distales, ¿no es cierto? Verde las proximales, azul las medias y rojos las distales, salvo el primer dedo, el pulgar, que no tiene una falange media. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5. De hecho, el radio articula, y abajo lo estoy dibujando, en la mayor parte, tanto con el escafoides como con el semilunar. El cúbito es un hueso que articula principalmente de costadito con el radio. Bien. Las lesiones en el carpo, que es el bloque que vamos a ver ahora, son variadas. De hecho, cada uno de los huesitos puede lesionarse. Pero recuerden cuáles son las características acá. Para empezar, recuerden los de la primera fila. La primera fila incluye al escafoides, al semilunar, al piramidal y al pisiforme. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Y luego viene el trapecio, el trapezoide, el grande o capital y el ganchoso. Grande y ganchoso. Entonces, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. El que más se fractura, se fractura es el escafoides. Ahí lo estoy pintando. Es el más fracturado y de hecho es la lesión que vamos a ver. Y el que más se luxa es el semilunar. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a la fractura del escafoides. Es decir, a este de acá. Vamos a fracturar este huesito. El escafoides, que acá lo tenemos dibujado, también le llaman navicular, por la forma que tiene. Tiene una forma medio cóncava, como un hueco al medio, como si fuera una nave. De ahí viene el nombre, ¿no? Navicular, forman en nave, de bote, de barco. La palabra escafos, escafoide, significa eso, ¿no? Excavado, con un hueco al medio. Es decir, parece un bote, una navecita. De ahí viene el nombre de escafoides o navicular, igual que en el pie. El escafoides es el hueso del carpo más fracturado y, por cierto, es el más preguntado también, ¿no? Dentro de las lesiones del carpo. El mecanismo de lesión es por caída en dorsiflexión, es decir, por caída sobre la palma de la mano, igual que la fractura de Coles. Igualito. La mayoría son a nivel del cuello. Y cuando hablamos a nivel del cuello, significa que se está haciendo referencia a su parte más, vean la imagen, le he hecho una raya negra, a su parte más estrecha, más delgada. La parte más delgadita, ¿no? Cuellito. Entonces, es el hueso más fracturado, caída sobre la palma de la mano, sobre la dorsiflexión, igual que Coles, y la mayoría a nivel del cuellito. La clínica DDD, dolor, deformación y disfunción. Aunque, como se trata de un hueso corto, aquí la deformación no es muy notoria. Es un hueso chiquito, entonces no es que la mano se va a deformar, no es como en los huesos largos del antebrazo, del brazo, ¿no? O en las luxaciones que generan una deformación. Acá no hay mucha deformación o casi nada. Lo que predomina acá es el dolor, pero no cualquier dolor, es un dolor en la tabaquera anatómica. No olviden que la tabaquera anatómica es este espacio virtual generado por estos dos extensores. Este de acá, el extensor largo y el extensor corto. El extensor largo y el extensor corto delimitan, como ven, un espacio acá que se denomina la tabaquera anatómica. Es ese espacio que ustedes lo ven acá como un huequito, ¿no? Donde a veces le hacen control de calidad a la maicena, a la harina, para ver si está en buen estado, ¿no? O donde ponen ya la sal, pues para el tequila se pone su limón. ¿Sí? Algunos lo usan para varias cosas. Tabaquera, le llaman tabaquera anatómica. Dolor en la tabaquera anatómica.
Eh, el diagnóstico es clínico acá. Antecedente de caída con dolor al presionar, prácticamente es diagnóstico. ¿Por qué? Porque las imágenes usualmente son poco sensibles. La radiografía no detecta la lesión. Entonces tienen que diagnosticarlo solo con el antecedente. Si hay caída y le duele al presionar y no puede mover bien el dedo, por supuesto que hay disfunción, lo tratan ya como una fractura escafoides, aunque la radiografía haya salido negativa. La radiografía es poco sensible los primeros días y se empieza a positivizar recién cuando se ve el callo. Si ustedes toman la radiografía 2 semanas después, recién van a diagnosticar ahí porque empieza a formarse proliferación de callo, la consolidación, ¿no? Entonces es diagnóstico tardío. Por lo tanto, caída con dolor en tabaquera anatómica implica tratamiento. Ahora, si quieren, y tienen las posibilidades de hacerlo, si quieren diagnosticarlo de forma precoz, se prefieren las tomografías. Acá se ve una radiografía que como pocas veces se ve positivo, pero es que en realidad acá ya están viendo pseudoartrosis, ¿eh? Que ahorita les explico. Entonces, la tomografía es un estudio más sensible en los primeros días, de hecho es un estudio que se usa en huesos cortos, ¿no? El tratamiento se hace solo con el criterio clínico, es decir, con el antecedente de caída y el dolor en la tabaquera anatómica ya hacen tratamiento que es sencillo. En realidad, ahí dice, debe realizarse aunque la radiografía sea negativa y se coloca una férula en forma de guante para inmovilizar la muñeca, pero sobre todo debe inmovilizarse el pulgar. Ahí está. Esta es la férula característica para escafoides, con el pulgar completamente inmovilizado, ¿no? Está ferulizado acá. ¿Qué pasa si ustedes dicen, no lo voy a tratar, o sea, la radiografía está normal, ¿para qué le voy a poner férula? Te duele nomás tomando analgésicos, la persona va a seguir escribiendo, va a seguir usando sus manos, va a seguir movilizando. Y si no hay inmovilización, ¿qué va a pasar? Pseudoartrosis. Esta radiografía que están viendo acá arriba en realidad está mostrando una pseudoartrosis de escafoides, porque probablemente no la han diagnosticado oportunamente. Esto para que vean que la pseudoartrosis es característico no solo de los huesos largos, sino también puede aparecer en lesiones de huesos cortos. Bien. Listo. Complicaciones de escafoides. Una complicación curiosa es la necrosis avascular proximal. Miren, la primera imagen nos va a servir, la de arriba. ¿Por qué? ¿Qué significa necrosis avascular? Que se necrosó porque no le llega sangre. ¿Y por qué proximal? Proximal significa que esta parte de acá se va a necrosar. ¿Y por qué la proximal y no la distal? Porque la irrigación que viene por ramas de la arteria radial viene así, de forma circunfleja, de regreso, de retorno. Es como que la arteria radial está mandando sus ramas y el escafoide dice, hey, no te olvides de mí, ¿no? Oye, radial, no te olvides que tienes que irrigarme también. Y acá, un giro a la fuerza, de forma circunfleja, ¿verdad? Entonces, cuando se fractura, ¿qué parte se va a necrosar? Obviamente la parte proximal, ¿cierto? Esta parte de acá, la que está cercana al radio. Esta es la que se puede necrosar. No es la distal, ¿eh? Es por el tipo de irrigación que tiene. Y puede generar también pseudoartrosis, vemos abajo en complicaciones. ¿Por qué la pseudoartrosis? Ya hemos visto, porque no es diagnosticado oportunamente y no es inmovilizado oportunamente. Listo. Esto es lo que tienen que tener claro. El dolor en la tabaquera anatómica, que es el dato que sí o sí deben recordar, porque les van a poner seguramente a manera de caso clínico, ¿no? Caída, dolor en tabaquera anatómica. Punto. Este es el hueso más fracturado. Y este es el hueso más luxado, el semilunar, que en realidad viene a ser, o voy a para este de acá, ¿no? El semilunar. Este es el huesito más luxado. Usualmente porque el radio está muy en contacto ahí, porque el radio lo empuja. Suele ser por eso. Listo. Hueso del carpo más luxado. Es una lesión no preguntada, pero veamos los datitos por si acaso, no nos vayan a sorprender o querer sorprender. También ocurre por caída sobre la palma, al igual que la fractura escafoides. Y ustedes recuerdan que la mano, cuando uno cae sobre la palma en dorsiflexión, cae más o menos así, ¿no?
parece un pie. Pero ahí está la mano apoyada. Ahí está el radio, ahí está el escafoides, pero el semilunar y demás, con los huesos del carpo, del metacarpo. Y el radio empuja al semilunar hacia la parte ventral, lo luxa. Ahí está. Esta es la parte, en esa radiografía que estamos viendo, esta es la parte anterior y esta es la parte o ventral y esta es la parte dorsal. Miren hacia dónde se está movilizando el semilunar, hacia la parte ventral. Ojo. El resto de la mano, como en toda luxación, se desvía hacia la parte dorsal. Entonces, el semilunar hacia la parte ventral y el resto del carpo, en compensación, hacia la zona dorsal. Por eso es que también da signo del dorso de tenedor. Entonces les podrían preguntar, el paciente se cae sobre la palma de la mano y tiene signo del dorso tenedor, y además de fractura de coles, ¿en qué pensaríamos? En luxación del semilunar. Ahora, de lejos la fractura de coles es mucho más frecuente, incluso podrían ir asociadas. Bueno, desviación ventral y da signo del dorso de tenedor. Además, puede generar lesión del nervio mediano. El nervio mediano va por acá adelante, entonces el semilunar ahí pum, lo puede comprimir, ¿no? Aplastar, lesionar. Bien, listo. Entonces, ténganlo como dato, la luxación del semilunar, ¿ok? Que también da signo del dorso tenedor y lesiona el nervio mediano. Por lo tanto, ¿qué movimiento de la mano se va a ver comprometido? Si el mediano está comprometido, no olviden que el mediano hace oposición del pulgar, ¿no? Entonces, va a haber parestesias, ¿sí? Pero además, limitación a la oposición del pulgar. Otras lesiones de la mano. La lesión de Bennett y Rolando. Vamos a hacer las dos juntas. Las lesiones de Bennett y Rolando son lesiones de la base del primer metacarpiano. Es el metacarpiano, este de acá, en ambos casos. Sus bases las que están fracturadas. Bennett es de lejos más frecuente, le voy a poner 3 cruces ahorita. 3 cruces. Ambas son de la base del primer metacarpiano. Base del primer metacarpiano. Y Rolando también es de la base del primer metacarpiano. ¿En qué se diferencian? En que la fractura de Bennett es una fractura oblicua y la fractura de Rolando es una fractura en conminuta. ¿Y eso en qué influye? El tipo de fractura. Influye en lo siguiente.
Voy a hacer de celeste el trazo de la fractura. Ahí está, el trazo de la fractura de Bennett. Y aquí está el de Rolando, parece una Y, ¿no? En pedacitos. No olviden que en la base del primer metacarpiano se inserta, bueno, y si no lo sabían, les cuento, el tendón del abductor largo del pulgar. Es el que abduce el pulgar, el que separa el pulgar. Ahí se inserta. Entonces, vean, en Bennett, si hay una fractura oblicua, se rompe el hueso, acá, se desarticula, y el abductor largo jala, tracciona al metacarpiano, y por supuesto lo jala con todo el dedo, con todo el pulgar, porque ahí está insertado. Es una reacción normal. Entonces, Bennett, además de ser una fractura oblicua, tiene desplazamiento proximal del pulgar. O cefálico también le llaman algunos, desplazamiento cefálico, porque es hacia la parte proximal. ¿Por qué? Porque el abductor largo lo está jalando. En cambio, en Rolando, que es en conminuta, vean que el abductor largo solamente tracciona su pedacito roto donde está insertado. No tracciona todo el dedo, por lo tanto no tiene desplazamiento, sin desplazamiento proximal del pulgar. Entonces la diferencia entre Bennett y Rolando está en el desplazamiento. Bennett sí lo tiene, Rolando no, pero sobre todo en la dirección, en la forma de la fractura. Ambas son de la base del primer metacarpiano. Si es por frecuencia y solamente les preguntan cuál es la lesión más común de la base del primer metacarpiano, se refiere a Bennett. Las fracturas del boxeador son estas fracturas que ocurren en el cuello o la diáfisis, en las partes largas, del quinto metacarpiano. A veces del cuarto, pero más frecuente en el quinto. Acá, el quinto metacarpiano, su diáfisis. ¿Por qué? Dice del boxeador, porque justo da cuando dan golpe, ¿no? De repente no se han puesto adecuadamente los guantes, o están sin guantes golpeando ahí al saco de arena, metiéndole golpe, y plum, le meten de costado. Entonces les puede pasar, ahorita terminamos la clase de traumato, y de pronto ustedes se levantan estresados, cierran la laptop y dicen, no entendí nada, qué cólera, la vida no vale nada, dicen, ¿no? Estoy asado. Y agarran y le dan un golpe a la pared para liberar su estrés. ¡Plum! Le dan un golpe y se fracturan. El quinto metacarpiano. Ahora sí entendí, dicen, ¿no? Con sangre, la letra entra con sangre, ¿no? Con golpe, con fractura. Eso es la fractura del boxeador, o del mal boxeador, de bad boxer. Listo. Tanto Bennett como Rolando, al ser fracturas intraarticulares, ambas suelen ser quirúrgicas por el concepto de que son intraarticulares. Del boxeador, al ser de la diáfisis, de un hueso largo, a veces fracturas únicas, muchas veces tienden a ser de manejo ortopédico. A veces solo hay que ferulizar, poner un yeso en la mano y solito va a ir consolidándose progresivamente. Bien. Recuerden, son algunas lesiones importantes de la manito.
Este tema es altamente preguntado, pero súper fácil. El síndrome del túnel del carpo. ¿Qué es el túnel del carpo? El síndrome del túnel del carpo consiste en una compresión del nervio mediano. Y de ahí sale toda la clínica. Se comprime el nervio mediano. ¿Por qué? Porque se inflama el retináculo de los flexores. No olviden en la anatomía, estos son los músculos de la zona tenar, los que van al pulgar, y estos son los músculos de la zona hipotenar, que van hacia el quinto dedo, hacia el meñique, ¿no? Y uniendo, en la zona superior está una fascia que se le denomina el retináculo de los flexores. ¿Por qué? Porque forma un túnel junto con la zona tenar e hipotenar por donde están pasando por dentro todos los tendones que flexionan los dedos de la mano. Por eso se llama retináculo de los flexores. El pie también lo tiene, ¿no es cierto? Y acompañando a esos flexores va el nervio mediano. Y ven el nervio mediano cómo va a inervar, bueno, da ramas para movilizar los músculos del pulgar. Y luego da ramas sensitivas para el primer dedo, para el segundo dedo, para el tercer dedo y para parte del cuarto dedito incluso, en la mitad, ¿no? En la zona palmar. Ese es territorio sensitivo del mediano. Listo, esta fascia, este retináculo se inflama por alguna otra razón, se contractura y comprime tanto a los flexores, y el que sufre acá es sobre todo el nervio mediano. Entonces, se genera una clínica característica de compresión del nervio mediano, genera parestesias en los tres primeros dedos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3. Genera parestesias acá. Ahí están viendo cómo el mediano se divide, ¿no? Para el pulgar en dos partecitas, para el índice en dos partecitas, para el medio en dos partecitas y para el cuarto dedo solamente una ramita. Pero le da sensibilidad, entonces todo ese territorio va a tener parestesias. Hormigueo común. Sobre todo nocturnos. Nocturnos, mucho tiene que ver sobre todo con la posición con la que a veces se duerme, ¿no? A veces están en la cama ahí sobre la almohada, con esa posición y presionando, comprimiendo más el mediano, etc. Da parestesias. Puede generar una hipotrofia tenar. Si se hace crónico, al final se pierde la movilización del pulgar y sus músculos, los músculos que están en esta almohadilla del pulgar, pueden comprometerse. Dentro de la clínica tenemos a la maniobra de Fallen, que es una maniobra que se hace flexionando las manos. Pues hay que esperar buen rato, porque después de buen rato comprimiendo esa flexión de las manos, la flexión bilateral, comprime el nervio mediano y empieza a generar las parestesias, ¿no? Ahí están viendo en la imagen estos rayitos que da. No es inmediato, es usualmente luego de varios minutos de estar en flexión. Fallen, o tienen también la maniobra de Tinel, o la prueba de Tinel, en el cual percuten a nivel del retináculo flexor y van a tener cierto hormigueo, cierta parestesia y cierto dolor, incluso en los tres primeros dedos sobre todo. A veces en el cuarto, pero sobre todo en los tres primeros dedos. Fallen y Tinel. Fallen a la flexión, voy a poner acá, a la flexión, y Tinel a la percusión. Listo, usualmente con el antecedente de personas que tipean todo el día, que están escribiendo, dando clases, banqueando, ¿no? Etcétera, que usan las manos, además de parestesias en los primeros dedos, ya tienen el diagnóstico. Ahora, cuando hay duda, el estudio que les puede sacar de dudas es la electromiografía, que aparece ahí. La electromiografía de territorios del mediano. El tratamiento tiene, en primera línea, pueden usar AINES, manejo antiinflamatorio, manejo del dolor, y terapia física. Con terapia física y AINES esto debería resolverse siempre y cuando sea de diagnóstico temprano y sea leve. Si es que no funciona con AINES, con terapia física, el de segunda línea viene a ser la infiltración con corticoides. O sea, se inyectan ahí los corticoides, ¿no? Ojo, no sistémicos, es locales, infiltrados, para desinflamar el retináculo flexor y descomprima el mediano. Pero si no funciona ni con terapia física ni con infiltración de corticoides, recién en tercer lugar pasamos a la cirugía, que incluye una descompresión del nervio mediano, una especie de fasciotomía más o menos, ¿no? Pero ya es el tratamiento quirúrgico. Bien, esto con síndrome de túnel del carpo. De hecho, lo que tienen que tener acá clarísimo es que es el nervio mediano el comprometido, que hay parestesias de los tres primeros dedos y la maniobra de Fallen y Tinel. ¿Okay? Aquí prácticamente está una pregunta muy frecuente en todos los exámenes. Sencillo, ¿eh?
La tendosinovitis de Kervain. La tendosinovitis de Kervain es un proceso inflamatorio de los tendones, una inflamación, como dice acá, de la vaina sinovial, ¿de qué? Del abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Abductor largo y extensor corto. Yo usualmente uso esta mnemotecnia, ¿no? ABLEC, de abductor largo y extensor corto. ABLEC. Hubiera sido lindo que la sepas, al otro lado dice cable, ¿no? Pero hasta eso pueden hacer. ABLEC. Abductor largo y extensor corto. Ahí está. Facilito de recordar. Quiero llegar a la imagen. Estos son el abductor largo y el extensor corto. Ahí recuerdan el abductor largo que se inserta en la base del primer metacarpiano, ¿no es cierto? ¿No? Y el extensor corto, que va por dentro después. Estos. Tienen sus vainas sinoviales que cuando se inflaman los comprimen y de ahí viene el dolor, ¿verdad? La clínica característica es, para empezar, dolor en esta zona, la zona radial, pero que se incrementa cuando hacen este giro, ¿no? Envuelven el pulgar y luego giran hacia la zona cubital. Esa es la maniobra de Finkelstein. No lo confundan con Fallen, con Tinel, ¿no? Esto es Finkelstein. Y listo, confirmado el diagnóstico. El tratamiento es exactamente el mismo y sigue la misma secuencia que el síndrome del túnel del carpo. AINES con terapia física, infiltración con corticoides si no funcionara, o cirugía descompresiva, de ser el caso, ¿no? Liberar estas vainas sinoviales para que dejen de comprimir a estos tendones. Listo. Tendosinovitis de Kervain. Aquí es importante que recuerden, bueno, lo que ya está resaltado en el cuadrito, cuáles son los tendones afectados y cuál es la maniobra que se suele realizar. Finkelstein.
Esto es la enfermedad de Dupuytren. Acá hay varios subtítulos que se nos han pasado. Pero bueno. Hemos estado de malas ahora con los titulitos. Enfermedad de Dupuytren. No lo confundan con la fractura de Dupuytren, que obviamente es una fractura, está en otro lado, está en el tobillo, la lesión de Dupuytren. Es la enfermedad de Dupuytren. Y la enfermedad de Dupuytren se refiere a un proceso inflamatorio de la aponeurosis de la palma de la mano. La palma de la manito tiene una aponeurosis que, ahí está, más o menos así, que cuando se inflama, ese amarillito que estoy pintando ahí, cuando se inflama, compromete, comprime principalmente al tendón del cuarto dedo, al tendón flexor del cuarto dedo, ahí está. Y el cuarto dedo se empieza a flexionar. Este luego evoluciona y contagia al quinto dedo. Por eso lo común es la flexión del cuarto y quinto deditos, ¿no? Cuarto y quinto dedos, como están viendo también en la imagen. Entonces, hay una inflamación de la aponeurosis palmar y se contraen los tendones flexores. Empieza por el cuarto y contagia al quinto. La clínica es hiperflexión de dedos. Empieza con el cuarto dedo, el anular, y luego contagia al quinto dedito. Y listo, la persona anda así, ¿no? Aquí el tratamiento sí tiene que ser quirúrgico. Hay que liberar, descomprimir esos tendones, las fascias. Porque no es un problema aponeurótico, hay que hacer una fasciotomía. Se hace como están viendo acá. Se corta la piel, bueno, con unas cetoplastías y demás técnicas para no generar tensión. Y se libera también la fascia aponeurótica. Y con eso se libera el cuarto y quinto dedos y regresan a su lugar. Eso se llama fasciotomía de la fascia palmar, ¿no? El problema de la fasciotomía es que en esa disección, que es bastante traumática como ven, puede generar lesiones nerviosas. Sobre todo de ramas del cubital que están en esa región, ¿no? Puede pasar. Listo, entonces van a terminar con pérdida de sensibilidad y otros problemas. Muy bien, esto con la enfermedad de Dupuytren.
El síndrome de compresión del canal de Guyon. Para empezar, que el canal de Guyon es un túnel muy chiquito que se forma entre el hueso pisiforme y el hueso ganchoso. Acuérdense un ratito acá, el escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Y el ganchoso tiene así su ganchito, ¿no? Entonces, entre el pisiforme y el ganchoso, y el gancho del ganchoso, ahí se forma un canal, un túnel, por donde pasa un nervio, el nervio cubital. De hecho, es este de acá. Este es el cubital. Por dentro, en su parte interna, hay unos huesecitos. Pisiforme, y ganchoso. Por ahí pasa este, es el cubital. El otro es el mediano. ¿Ven cómo el mediano se distribuye? 3 dedos y la mitad del cuarto, y el cubital se va para la otra mitad del cuarto dedo y al quinto dedo, cara palmar, ¿no? Palma de la mano. Listo, entonces, por X razones, por algún motivo, ese canal se inflama, se ve comprometido y compromete al nervio cubital. Por lo tanto, va a haber acá compresión del nervio cubital. ¿Y qué inerva el cubital? Quinto dedo y parte del cuarto. Por lo tanto, puede haber parestesias del cuarto y quinto dedos, a diferencia del síndrome del túnel del carpo, donde se inflaman parestesias en los 3 primeros deditos. El tratamiento es similar al síndrome del túnel del carpo. Estamos viendo dentro del tratamiento, en primera línea, AINES más terapia física. De segundo nivel, corticoides infiltrados, y en tercer nivel, la cirugía, que siempre debe evitarse, ¿no? Listo, esto es con el síndrome del canal de Guyon. ¿Qué más? Bien, y vamos con otras lesiones de la mano. Ya de los dedos en sí, ¿no? Tenemos al dedo en martillo y al dedo en gatillo, que sí quiero que los diferencien. El dedo en martillo es una lesión, el dedo adopta esta forma, ¿no? Falange proximal, falange media y falange distal. Así, doblado hacia abajo, parece un martillito, ¿sí? ¿Por qué ocurre el dedo en martillo? El dedo en martillo es una posición que adopta el dedo, generalmente el índice, pero podría ser cualquiera, por lesión de este extensor. Lesión del extensor, ruptura, voy a poner acá, ruptura, puede ser algún tipo de lesión, del extensor de la falange
distal. Se rompe el extensor. Como se rompe el extensor, ya no puede hacer extensión y está permanentemente flexionado y le da la posición de dedo de martillo, ¿no? Que obviamente tiene que corregirse quirúrgicamente para restablecer la integridad del tendón. Dedo de martillo, extensor de la falange distal. No lo confundan con el dedo en gatillo, en la cual hay una hiperflexión, pero no porque el extensor se haya roto, sino porque los flexores están muy contraídos. Se contraen los flexores, en este caso el flexor es del dedo índice, ¿no? De las falanges del dedo índice, lo jalan al dedo y lo doblan. ¿Pero por qué? Aquí no hay rotura. El problema es que, por ejemplo, en ciertos casos de artritis reumatoide hay inflamación de las poleas, que son estas vainas sinoviales que envuelven a los flexores. Y acá un poquito lo estamos viendo, ¿no? Esas poleas se inflaman en el contexto de un problema reumático y contraen al músculo flexor y lo mantienen en flexión. Entonces acá el problema es inflamación de las inflamación sinovial, inflamación de las poleas, de los flexores de las falanges. Entonces lo flexiona y le da la posición así en gatillo. ¿Okay? Sobre todo se flexiona a nivel de la falange media, a diferencia del dedo de martillo, que era el problema en la falange distal porque su extensor estaba roto. Son dos conceptos distintos. Muchas veces este proceso inflamatorio se da en el contexto de una artritis reumatoidea, ¿no? Y en reumato incluso lo suelen ver. Los quistes gangliónicos, o llamados también gangliones, son dilataciones que aparecen, estas bolitas, que aparecen a veces en la muñeca delante, en la muñeca atrás, o a veces en los dedos, porque son vainas sinoviales. Ojo, el contenido de los quistes gangliónicos es líquido sinovial, líquido articular, pero vienen desde adentro, desde la zona carpal, de carpiana o interfalángica. Los quistes gangliónicos se forman ¿dónde? A nivel de las vainas sinoviales. Los gangliones son dependientes de las vainas sinoviales. ¿Está bien? Mientras sea asintomático, no se le hace nada. Si es asintomático, observación. Pero si ya trae síntomas como dolor o limitación al movimiento,
no deja mover bien la mano, duele, es sintomático, entonces en esos casos ya va a ser quirúrgico, exéresis, ¿no es cierto? Por supuesto que pueden recidivar incluso. Pero recuerden eso, se manejan solo si es que son sintomáticos y son dependencias de las vainas sinoviales. Muy bien, listo. A ver.